¿Cómo están, mis muy queridos hermanos? Hoy quisiera que nos detuviéramos un segundo y tratáramos de entender lo que Lucas nos enseña en el capítulo 17 acerca de esas ocasiones que se presentan en la vida. ¿Sabe para qué? Para tener un resbalón, o decirlo de otra manera, para caer. Y usted puede preguntarse, pero en una vida cristiana, ¿será que eso es posible? Pues sí, fíjese, es muy posible. Y más que posible, es casi seguro. Ahora, el Señor nos advierte sobre qué debemos de hacer en esas circunstancias. La Biblia es todo un paquete en el cual lo que se busca es la salvación del hombre. Y el Señor nos muestra el camino y la forma para hacerlo. Pero también nos dicta pautas sobre cómo vivir. O sea, cómo mostrarnos ahora en una actitud genuina de vida. No en algo porque nos vean. Porque eso al final usted puede hacerlo y puede engañar a medio mundo, pero no va a engañar a Dios. Por eso Él continuamente nos está advirtiendo, nos está enseñando, nos está señalando, nos está marcando y nos está diciendo una serie de cosas precisamente para que nosotros podamos nacer, podamos desarrollarnos, crecer y finalmente decrecer. En el capítulo 17, como les repito, Lucas señala algo que el Señor Jesús hizo. Y mire, esto que Él hizo es tan importante porque incluso está reflejado en los demás evangelios. Mateo lo refleja en el capítulo 18, en los versos 6 al 7, y los versos 21 y 22 también del mismo 18. Marcos lo señala en el 9, versículo 42, en el capítulo 9, en el verso 42. Empieza Lucas en el 1 diciendo: dijo Jesús a sus discípulos. Y me voy a detener ahí un momentito. Porque el Señor Jesús siempre tuvo ese propósito y esa meta de enseñar a sus discípulos. Y ahora los discípulos han enseñado a otros discípulos en una cadena sucesiva en la que nosotros hemos sido beneficiados con esa enseñanza y por consiguiente hoy nosotros la trasladamos a otras personas. Entonces, vamos a continuar en esto. Lo ideal sería en un discipulado. Hoy lo hacemos por este medio. Y advierte Jesús lo siguiente: imposible es que no vengan tropiezos. ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A todos nosotros. Ahora, esta no es una puerta abierta entonces para que andemos buscando los tropiezos. No, hermano. No es ese el propósito. Es una advertencia más bien para que no sirvamos de tropiezo o nosotros mismos no tropecemos. Imposible es, dice el Señor Jesús, que no vengan tropiezos. Y aquí viene el peligro. Más hay de aquel por quien vienen. Esta es una advertencia seria, hermano. Porque si alguien, estando en el camino del Señor, tropieza por algo que nosotros hemos hecho, sea a propósito o sea sin ningún propósito, el Señor nos advierte de una manera bien seria. Mejor le fuera, dice el verso 2, que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y cuando el Señor Jesús dice a uno de estos pequeñitos, no se refiere a la estatura, no se refiere a pequeños niños por la edad cronológica,
sino más bien por el tiempo que tiene de conocerle, porque es todavía un niño en formación. Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Aquí surge entonces la primera observación y la primera petición. Hagamos una revisión, una mirada introspectiva. No es que vamos a ver a los demás, fulano, sutano, no. Diga su nombre y mire para adentro. En este caso yo voy a decir Francisco y voy a ver para adentro cuál ha sido mi actitud en relación a los demás hermanos. ¿Estoy sirviendo yo de beneficio o por el contrario soy una piedra de tropiezo? ¿O por el contrario quedo viendo a todos solo para juzgarlos? ¿O por el contrario tengo actitudes que dañan la unidad de la iglesia? Por eso el Señor dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Ese es el cuidado que el Señor Jesús tiene de cada uno de los pequeñines en la fe, no en la edad cronológica, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. ¿Qué enseñanza? Antes de ver a todos los demás, yo debería de estar ante un espejo viendo por mí mismo. ¿Qué debo de hacer yo para mejorar? ¿Cuánto debería de aumentar mis oraciones? ¿Cuánto debería de aumentar mi tiempo devocional con el Señor? ¿Cuánto más debería de escudriñar la Escritura? Eso es ver por uno mismo, no estar juzgando a los demás, no estar viendo a aquel que hace, no estar viendo a aquel que deja de hacer, sino empezar por este que está acá. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Pero esta es una reprensión que está muy lejos de ser un regaño. Es más bien un señalamiento de lo que se está haciendo mal. Ese es el propósito. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Entonces, para perdonar hay aquí un requisito, que la persona se arrepienta de haber ofendido, que la persona se arrepienta de haber hecho lo incorrecto. Ahora, generalmente no se nos hace difícil perdonar o buscar el perdón si somos nosotros los ofensores. El problema empieza cuando es el otro el ofensor, que nos cargamos de mucha razón. Y pensamos en que la ofensa que se nos hizo fue demasiado grande. ¿Y sabe? ¿Cuántas veces hemos ofendido al Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces hemos ofendido a la dignidad de Dios? Muchas, de muchas maneras. Y sin embargo, Él nos ha perdonado. Por lo tanto, el llamado hoy es si se arrepintiere, perdonarle. Abrir los ojos, abrir los brazos y tomarle con cariño, pero sobre todo con sinceridad. Porque el perdón es eso. El perdón es el olvido de la ofensa. El perdón es que la herida ya cicatrizó y usted puede tocarla y puede hacerle así y ya no hay un daño. Ya no hay aquella cosa que está molestando. A eso nos llama al Señor. Pero en el 4 nos lleva aún más allá. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿sabe qué dice el Señor? Perdónale. Y yo creo que cuando Él dice perdónale, Él también está pensando en así como yo les he perdonado a ustedes. No solo 7 veces, no solo 7 veces 7, todos los pecados, los que ya cometimos y los que aún nos faltan por cometer. No le invito a que peque, no. Pero sé que así como el Señor dice, imposible es que no vengan tropiezos, también
tenemos ese perdón en la cruz del Calvario, dispuesto a perdonar nuestros pecados, toda vez que nosotros reconozcamos que hemos ofendido a la dignidad de Dios y que nos apartemos de la práctica de tales cosas. Quiera Dios que ese espíritu perdonador sea la guía que nos oriente a vivir de una manera diferente. Vamos a orar. Gracias Dios por este día, por esta enseñanza. Gracias porque tú nos perdonas, Dios, de todos nuestros pecados. Ahora permite que tengamos ese corazón perdonador y que, lejos de sentir cosas desagradables, podamos empezar más bien a orar, a buscar el acercamiento con aquellas personas aún que no nos agradan o que no les agrademos. Gracias por eso, Dios. Gracias por este día. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.